tenido que inventarnos una serie de subterfugios para poder estar un poco en contacto con la mayor parte de las personas. Lo hemos conseguido poco porque el Zoom no está al alcance de todos y hay mucha gente que no lo ha podido usar. Y luego hay otra parte, y es que la calidez próxima y personal que necesitamos y tenemos en la UMER es uno de los factores que en nuestro caso más se agradece, más se necesita y por nuestra parte más queremos cuidar. Sin para nada dejar la parte, digamos, de conocimientos, de sabiduría, de relación y de otras cosas que nos permiten y nos da un contacto como el que tenemos. Hemos mandado ya también a los del CEADAC, que algunos estuvisteis 2 sesiones, un agradecimiento cálido y caluroso, porque nos han tratado muy bien. Pero nuestro interés era volver aquí, y aquí estamos. Tenemos que agradecérselo también a algunas personas del ISERSO, a todas en general, pero a unas más que otras. Y como está por aquí Margarita, se lo quiero agradecer porque ella ha sido una de las personas que nos ha ayudado. Sigo teniendo que agradecérselo a las personas que están arriba en vigilancia, en servicios generales, a Diego, que es el que nos ayuda a montar todo esto, porque son imprescindibles y lo han sido durante todos los años que hemos estado aquí. No me lío mucho más. De Feliciano tampoco tengo que decir muchas cosas porque le conocemos hace muchos años, porque es un conferenciante que apreciamos y que valoramos muchísimo. Él es licenciado en Historia, doctor en Historia y en Literatura. Ha trabajado en diferentes universidades y sobre todo en institutos y ha hecho muchísimas cosas relacionadas con la historia, pero en la UMER ha desarrollado un programa de actividades y de conferencias que todas tenemos publicadas, que es una de nuestras mejores referencias. El último cuaderno que nos hizo fue el de los comuneros, que todavía no está aquí, porque tenemos muchos que repartir, tenemos que ir poco a poco trayendo y que tengáis lectura semana a semana, y ese tocará dentro de algunos días. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por esas sonrisas y esos abrazos y por veros tan bien y con tantas ganas de aprender, de relacionarnos y de estar juntos. Feliciano, para ti la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Fidel, y a todos ustedes por estar aquí, a todos los que no están aquí, pero me van a hacer el honor de oírme. Espero que sin grandes dificultades técnicas. He escogido un tema amplio, el de las palabras y la historia, que nos va a permitir hablar de muchas cosas, entre otras de la historia moderna de España, esa que se extiende entre los siglos XVI y XVIII. Uno de los historiadores que más han contribuido al conocimiento matizado de ese periodo es el hispanista británico John Eliot. Y bueno, Eliot acaba de morir después de una fecunda y larga también vida académica. Quiero manifestar este modesto homenaje hacia él y hacia tantos otros jóvenes de otros países que vinieron a España en los años 60 normalmente y que nos ayudaron con una amplitud de miras y con una libertad que los historiadores de aquí todavía no tenían a comprender nuestro pasado. Buen número de las palabras esenciales con las que nos referimos a nuestro pasado han sido modeladas por la propia historia y conviene revisar su uso, evitando anacronismos, precisando su significación
a la vez que disfrutamos de ellas, porque nos traen el aroma antiguo de este idioma certero y mestizo que hablamos. Yo voy a dedicar la primera parte de mi exposición a comentar con una cierta voluntad de revisión algunas de las palabras que están muy presentes en nuestra historia. Voy a empezar por la palabra alcalde. El alcalde es una autoridad municipal, ¿no?, que preside un ayuntamiento, pero no siempre fue así. No es lo mismo hablar de un alcalde a partir del siglo XIX que hablar de un alcalde en épocas anteriores. En épocas anteriores, en nuestra historia, el alcalde era un juez ordinario, de acuerdo por lo demás con la etimología árabe del término, alcadí. Así que tenemos un caso de significados que se desplazan. Cuando queremos saber lo que quiere decir un alcalde, la palabra alcalde, tenemos que saber cuándo la situamos. Y en función de ese momento, de ese tiempo, puede significar una cosa u otra. Piensen, por ejemplo, que el alcalde de Zalamea actúa en realidad como un juez, a pesar de su nombre, ¿verdad? En realidad, el equivalente en el antiguo régimen, es decir, antes del siglo XIX, del que hoy conocemos con el nombre de alcalde, era el corregidor, es decir, la persona nombrada por el rey, que junto con los regidores, él era el que junto con ellos, el corregidor, dirigía un ayuntamiento. Tenemos, por ejemplo, la molinera y el corregidor, ¿verdad?, en el sombrero de tres picos de Pedro Antonio de Alarcón. Aquel era un alcalde, estaba un poquito en la transición, ¿verdad? Era un alcalde en el sentido actual del término, pero aparecía todavía en aquella época, la novela está escrita en el 19, pero está ambientada en el 18, aparecía todavía en aquella época como la figura del corregidor. Hay términos que amplían su significación, que existen, pero hay un antes y un después de un determinado momento. Por ejemplo, el término liberal. Sí que está. Antes de aquí, vamos a cargarla. Cuando pasan estas cosas, ¿qué debo hacer? Seguir, ¿no? Haré un esfuerzo. Muy bien, Rosa hace su tarea. Muy bien. Cuando puede. De acuerdo, muchas gracias. Procuraré abstraerme. De acuerdo. Gracias. Decía que antes de las Cortes de Cádiz existía el término liberal, existe Cervantes. Una persona liberal era una persona generosa, sobre todo generosa de sí misma. El propio diccionario de autoridades de 1726 lo definía como generoso, que graciosamente da y socorre. Era, por lo tanto, un rasgo personal, de carácter. A partir de las Cortes de Cádiz, ese término designa a un partidario de un nuevo régimen político, que se basa en la soberanía nacional, en la división de poderes, en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Y a partir del español se extiende a otras lenguas. Así que tenemos también un caso en el que tenemos que saber, cuando vemos la palabra liberal, pues en qué época, de qué época estamos hablando. Pasa también con la palabra comunista, por ejemplo. El 8 de marzo de 1918, es decir, después de la Revolución de Octubre, a propuesta de Lenin, en el 7º Congreso de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, este decidió cambiar su largo nombre por el de comunista. A partir de ese momento, pues el término comunismo designa una determinada realidad que no tiene por qué ser la misma que la que utilizaban Marx y Engels cuando en diciembre de 1847 calificaron de comunista a su manifiesto. A veces los términos de la historia varían no solo en función del tiempo, sino del espacio.
Aquí podríamos hablar de una cierta aplicación del principio de relatividad. Vuelvo al término liberal. ¿Qué connotación ideológica tiene el término liberal hoy por hoy? Pues depende de dónde estemos. En Estados Unidos, por ejemplo, liberal califica posiciones progresistas, lo cual no es lo más corriente en el mundo europeo. Fíjense, hay también ciertas peculiaridades. En Estados Unidos el término republicano califica al partido más conservador, más a la derecha de los dos partidos predominantes. Para colmo de confusiones, su símbolo cromático es el rojo frente al azul de los demócratas. De ahí viene además la dificultad de los traductores o de los historiadores que escriben sobre el tema de la República Española y de la Guerra Civil, cuando emplean el término republicano, escribiéndolo en inglés, para su público, pues muchas veces lo evitan, para no confundir al público que asocia republicano con posiciones conservadoras. Por eso emplean el término loyalist, ¿no? Legalistas. En algunos casos la ambigüedad ideológica aparece en el propio origen del término y ya no lo abandona. Por ejemplo, el calificativo popular, que viene de pueblo, desde su propio origen, se empezó a utilizar mucho en los años 30 del siglo XX, califica posiciones no solo distintas, sino opuestas. Fíjense que en la propia vida política de la República está Acción Popular, que es el primer partido articulado de la derecha, que será el núcleo de lo que luego será la CEDA, y por otra parte el Frente Popular, que será una coalición de fuerzas políticas de izquierda y de centro. Por lo tanto, con posiciones ideológicas bastante distintas. El término radical, por ejemplo, que viene de raíz, pues en un principio aparece vinculado a posiciones de republicanismo que quiere ir al fondo de las cuestiones y por lo tanto tender un puente hacia posiciones sociales, pero luego el término radical en nuestra vida política va designando una formación política, el Partido Radical, de centro, que se quiere de centro y que termina prácticamente deshecha tras su alianza con la derecha, porque por lo demás es una cierta tradición histórica. Luego se ha utilizado el término radical a veces como sinónimo de gentes que causan disturbios, ¿no? Los jóvenes radicales, etcétera, lo cual no deja de ser una cierta profanación del nombre, ¿no? Que atiende a la raíz, y que por lo tanto es un nombre relativamente digno de consideración. Me voy a referir a otro aspecto, a los topónimos, a los nombres de lugar, cuyo uso requiere también una precisión espacio-temporal. Si yo digo, por ejemplo, Aragón, pues hoy por hoy sabemos a lo que nos referimos. Pero si digo Aragón en nuestra historia, lo primero que tengo que precisar es si hablo del reino de Aragón o de la corona de Aragón. Porque si hablo de la corona de Aragón, desde el siglo XII incorpora Cataluña y desde el siglo XIII al Reino de Valencia y a las Baleares, con lo cual la corona de Aragón es mucho más amplia que el Reino de Aragón. Si digo Castilla, por ejemplo, tengo que precisar si me estoy refiriendo al Reino de Castilla, desde Galicia y la cornisa cantábrica hasta las Islas Canarias en el siglo XIV, o si me estoy refiriendo a la región castellana. Si digo al-Ándalus, estoy hablando de un espacio cambiante, que en el siglo X abarca la inmensa mayoría de la península y que a partir del siglo XIII abarca un territorio que se limita al reino de Granada. Por tanto, Andalusí o al-Ándalus no coincide con andaluz. En el siglo X es mucho más, los sorianos están en al-Ándalus y a partir de las conquistas del siglo XIII, pues el Valle del Guadalquivir ya no forma parte de al-Ándalus. A este respecto, hay un conjunto de tópicos léxicos que son corrientes, sobre todo en el periodismo, que tampoco es que pase nada, pero en fin, hay que tener cierta conciencia de que
no se corresponden exactamente con la realidad. Por ejemplo, es muy corriente llamar lusitanos a los portugueses o francos o galos a los franceses. Bueno, la Lusitania no se corresponde exactamente con Portugal. Los extremeños formaban parte de la Lusitania, que además tenía por capital Emérita Augusta, la actual Mérida, que no está evidentemente en Portugal. Por lo tanto, pasa con la Galia. Había varias Galias, pero una de ellas era la Galia Bélgica, donde Bélgica era un adjetivo. Por lo tanto, la identificación de Francia o de francés con Galia o con galo es, no diré que es inexacta, no es necesariamente justa. No quiero decir que sea disparatada. Otras veces las palabras con las que nos referimos a la historia tienen una muy discutible adecuación al significado. Es el caso, por ejemplo, del término reconquista, utilizado en referencia al avance de los reinos cristianos sobre el mundo andalusí, o incluso para caracterizar toda la época del dominio musulmán en la península. El prefijo re condensa simbólicamente una interpretación tradicional, según la cual quienes habían sido despojados de su natural territorio, y luego sus descendientes, fueron recuperándolo gracias a un esfuerzo sostenido de carácter militar, alimentado por la fe. Esa visión, evidentemente muy esquemática, da lugar a formulaciones paradójicas, como hablar de la reconquista cristiana de ciudades que fueron fundadas por los musulmanes. Madrid, sin ir más lejos. La idea de restaurar el reino visigodo destruido por los musulmanes existe ya, aparece a finales del siglo IX, es el llamado discurso goticista, que lanzan los cronistas de Alfonso III en el momento de expansión del reino de Asturias y luego hacia León. Eso existe, pero llamar reconquista al conjunto de las acciones bélicas y bautizar así con mayúscula el periodo que va de Covadonga a Granada, eso es una creación del siglo XIX. El término clásico que utilizaba Juan de Mariana, el gran historiador del siglo XVII, fue el de restauración. Las ciudades, los territorios se tomaban, se ganaban, se conquistaban, no se reconquistaban. Fue en la primera mitad del siglo XIX cuando apareció el término reconquista en algunos autores con minúscula. Así lo utiliza, por ejemplo, Modesto Lafuente, el gran referente del siglo de la historiografía del siglo XIX, que empieza a publicar su gran historia de España en 1850. La primera vez que se pone con mayúscula la palabra reconquista, en una frase que dice la santa empresa de la reconquista con mayúscula, es en 1871, lo hace un historiador, en fin, no de primera fila, llamado Alfonso Moreno Espinosa. No obstante, esa imagen, si había esa idea de continuidad en el esfuerzo, se había ido difundiendo. De alguna forma se había ido preparando el terreno en el siglo XVIII para esa visión. En los compendios escolares en verso que hacían los jesuitas, sobre todo en el siglo XVIII, hay uno muy célebre del padre José Francisco de Isla, que se editó por primera vez en 1754 y que luego fue reeditado durante siglo y medio, y que hacía que los niños se aprendieran con unos versos cómo había evolucionado la historia medieval de España. El primer pareado decía: desde un rincón de Asturias, don Pelayo hizo a España volver de su desmayo. Y el último decía: Fernando e Isabel con lazos fieles de toda España arrojan los infieles, ¿no? Bueno, eso evidentemente fue creando un ambiente para esta visión, evidentemente simplificadora, que expresa el término reconquista. En parecido terreno se sitúa la frecuente utilización del término árabes
para referirse al conjunto de los pobladores del mundo hispano-musulmán. Esa denominación es poco atinada, habida cuenta de que las personas procedentes de Arabia presentes en la península eran poquísimas. Eso sí, tiene la virtualidad de consagrar la imagen de extranjeros, de venidos de fuera o de lejos, para una comunidad que en realidad estaba formada en su mayor parte por hispanos islamizados. No eran los que venían de fuera, eran los de aquí, convertidos al Islam. En este caso, la diversificación léxica yo creo que ayuda a comprender la complejidad de las cosas. No está de más que sepamos lo que significa muladí, es decir, el término que designa a los hispanos excristianos convertidos al Islam, el término mozárabe, que es los que siguen siendo cristianos sometidos al Islam o a su influencia, a las autoridades musulmanas o a su influencia, o mudéjar, que son los musulmanes que han caído en territorio cristiano y siguen conservando la religión musulmana, o los moriscos, que son los antiguos musulmanes que han pasado de grado o por fuerza a ser cristianos. Hay etiquetas muy consolidadas, quizá por gratificantes, pero que también son bastante discutibles. Con ocasión del bicentenario del inicio de la llamada Guerra de la Independencia, en 2008, se debatió bastante, y hubo además dos historiadores de la política que se enfrentaron un poco, en fin, tenían cierta tendencia a enfrentarse, entonces se enfrentaron con ese tema, a propósito de si el término independencia había estado presente en aquel conflicto armado tan destructivo que tuvo lugar en territorio de la península entre 1808 y 1813-14. Lo cierto es que en aquella época, aunque alguna vez se invocara la independencia, normalmente no se utilizó esa expresión. Esa expresión se empieza a utilizar algún tiempo después, ya en los años 20 del siglo XIX, justo cuando se está produciendo la independencia efectiva de las antiguas colonias españolas de América. En realidad, la llamada Guerra de la Independencia tuvo mucho de enfrentamiento franco-británico en territorio peninsular y de guerra civil también entre españoles, ya que evidentemente algunos de ellos militaron en la oposición a las tropas napoleónicas o al cambio de dinastía, a la sustitución de los Borbones, por lo demás de origen francés, por los Bonaparte, y otros vieron con algún agrado, alguna voluntad colaborativa ese proceso. Hay una cosa más, por ejemplo, esta expresión, Guerra de la Independencia, estuvo tan arraigada que cuando se produce la Guerra Civil del 36 al 39, la reivindicación de la Guerra de la Independencia y de la propia causa como una continuidad de la Guerra de la Independencia aparece en ambos bandos contendientes. Hay otro elemento que es el de los dualismos simplificadores, esto del esplendor y la decadencia. Siglo XVI, esplendor, Austrias mayores; siglo XVII, decadencia, Austrias menores. Todo eso es demasiado sencillo para ser verdad. Para empezar, no se ajusta cronológicamente. Desde 1580, es decir, todavía faltan 20 años para que termine el siglo XVI, hay una muy fuerte crisis económica. Sin embargo, a finales, en las dos últimas décadas del siglo XVII, en pleno reinado de Carlos II, a partir de la crisis deflacionaria de 1680, hay ya una recuperación que se manifiesta sobre todo en la periferia. Es verdad que la imagen de Carlos II no contribuye a no asociar su reinado con la decadencia, pero las cosas, una vez más, son más complejas y también a veces no se ajusta la realidad de una época con la imagen que tenemos de los monarcas de ese tiempo. Otro elemento que a veces se utiliza es la expresión fracaso. Hubo una época, los años 70, 80, en la que todo eran fracasos en nuestra historia.
se hablaba del fracaso de la revolución industrial en España y así se tituló un famoso libro, La burguesía había fracasado. Luego el término fracaso se ha utilizado a menudo para referirse, por ejemplo, a la Segunda República Española, lo que tiene la virtud de evitar señalar como responsables a quienes la destruyeron a sangre y fuego. Si resulta que fracasó, pues fue su problema, ¿verdad? Por lo tanto, el término fracaso hay que tener un poco de cuidado con él. Y de hecho, yo creo que los historiadores más solventes tienden a rehuirlo. A propósito de la Guerra Civil Española y de las palabras, me parece que todavía quedan huellas del calificativo de nacionales que se autoadjudicaron los vencedores de aquella guerra. Una guerra de cuya internacionalización fueron ellos los principales beneficiarios. En una guerra civil son nacionales ambos contendientes, pero los autodenominados nacionales debieron mucho a la ayuda de los no nacionales, como es bien sabido. De todos modos, quizá conviene, se puede rechazar la sectaria utilización de ese término, pero no perder memoria de su uso, porque constituye una elocuente muestra del excluyente concepto de lo nacional que cultivó el régimen nacido de aquel enfrentamiento entre españoles. Y a propósito de españoles y de España, a veces cuando utilizamos el término España cometemos un cierto anacronismo implícito. España se va formando, como todas las naciones y estados, en el tiempo. En el siglo XIX se proyecta hacia el pasado, se realiza una especie de nacionalismo, como dijo José María Jover, retrospectivo y autocomplaciente, y se atribuye el término de España a una realidad que luego lo sería, pero que entonces evidentemente distaba mucho de serlo. Quizá no sea malo que utilicemos términos más adecuados a aquella situación. Sin ir más lejos, el término Hispania, que tiene la virtud de incorporar a Portugal, aunque no incluye a las Islas Canarias, pero sí a las Baleares, que es el término romano, ¿verdad? O visigodo. O hablar de monarquía hispánica o monarquía hispana cuando hablamos de los siglos XVI hasta el XVIII. A partir del XVIII ya podemos hablar más propiamente de un reino de España unificado, una unificación que se va consolidando sobre todo en el siglo XIX con sus dificultades, en particular a partir del establecimiento del Estado liberal. No utilizar anacrónicamente el término España puede servir para utilizarlo sin circunloquios restrictivos cuando ya existe y sin necesidad de recurrir a perífrasis de esas del tipo de el Estado español, etcétera, como si diera apuro referirse al nombre universal de España y como si decir España fuera a ignorar la diversidad constitutiva de ella. Hay un elemento que, bueno, antes que nada, una expresión esa del Estado español, no quiero perder la ocasión de recordar que la expresión Estado español, que luego utilizan sectores del nacionalismo subestatal, en su momento fue bastante utilizada en los primeros tiempos de la posguerra por el régimen franquista para evitar la utilización de aquello no era ni una monarquía ni una república y además estaba en conexión con el término que utilizó el colaboracionismo francés de Pétain. Les recuerdo que el régimen dirigido por el mariscal Pétain, patrocinado por las autoridades nazis, se autodenominó Estado francés, para eludir el término república, precisamente, república francesa. En esa misma época se hablaba mucho oficialmente de Estado español, en la España de los primeros años 40. Me permito recordarles que la palabra español, según las investigaciones filológicas, es como ocurre a menudo una palabra extranjera. Digo como ocurre a menudo porque a menudo la uniformidad
lo de dentro, o la familiaridad de lo que hay en un sitio, se observa con más facilidad desde fuera. La palabra español parece proceder del occitano, de español, lo reveló Américo Castro. ¿Por qué? Porque desde más allá de los Pirineos, pero la lengua más próxima a nosotros, la de los occitanos, se empezó a necesitar una palabra para referirse al conjunto de los habitantes de Hispania que todavía no habían desarrollado una palabra para referirse a ellos mismos. Y se utilizó esa palabra cuyo sufijo en ol es poco español. Si español fuera palabra española, seguramente sería español, como Gastón o como Bretón. Bueno, eso no es sorprendente. Vasco se empieza a utilizar a finales del siglo XVIII, es un galicismo de basque. Antes se les llamaba vascongados o vizcaínos. El punto de vista es muy corriente que cuando vemos, nos situamos en nuestra historia, hablamos de ella, hablemos de que los fenicios nos trajeron o que los que fueran nos invadieron, ¿verdad? Bueno, los godos en cambio vinieron. Eso de situarse entre los que estaban, no entre los que vinieron, como si tuviéramos una especie de subconsciente continuidad con lo establecido, ¿no? Con lo que estaba aquí, ¿no? Con lo que llegó. Y la verdad es que nuestra historia está formada por lo que fue quedando de lo mucho que fue llegando, desde la propia prehistoria. Fíjense que cuando en el siglo XVIII se decide que España empieza con los visigodos, y además en el programa escultórico de decoración del nuevo Palacio Real de Madrid se decide incorporar a todos los reyes visigodos, que eran una buena porción, se decide que el primer rey de España es Ataulfo, y ahí está, Ataulfo, primer rey de España. Bueno, Ataulfo fue un rey de los visigodos establecidos en Burdeos que fue forzado por el emperador Honorio a abandonar la Galia y se vino a Barcelona. Y allí pues lo asesinaron al poco de llegar, en el año 415. Fue una experiencia española bastante breve y dramática la de este Ataulfo, pero es curioso que desde entonces los godos tienen una especie de bula que hace que entran, vienen, llegan, mientras los romanos, los musulmanes o los franceses invaden, los godos normalmente vienen, llegan. Bueno, el punto de vista también se refiere a las tensiones internas. Es curioso que algunas personas con satisfacción o con repulsión se consideran un poco apesadumbrados porque son del país de los inquisidores, bueno, y también de las víctimas de la Inquisición, ¿no? ¿De qué nacionalidad eran los heterodoxos españoles? Pues, bueno, ese punto de vista puede servir también para evitar que nos abrumen algunos complejos, a veces fomentados desde fuera. Hay algunas reinterpretaciones históricas de mucho éxito y escasa consistencia. La del derecho de pernada, por ejemplo, que, bueno, que es en realidad un rito feudal que simbolizaba era un gesto que simbolizaba la servidumbre de la descendencia, el nuevo matrimonio, pero que a menudo se ha asociado con conductas que en realidad ni están, pudieron tratarse en algún momento, darse en algún momento, pero que ni están registradas ni en el derecho escrito ni en la tradición. Es el caso también del tanto monta, el famoso tanto monta tanto, Isabel como Fernando, que es en realidad un lema de Fernando, nada más, y que hace referencia al nudo gordiano, ese nudo gordiano que está junto al yugo, que según la tradición, aquella de Alejandro Magno, tanto daba deshacerlo como cortarlo. Tanto monta quiere decir, en la tradición de Fernando, probablemente inducida por Nebrija, que tanto da cortar el yugo, como deshacer el yugo como cortarlo, es decir, que está dispuesto a conseguir sus propósitos por la vía que sea. Eso ha terminado a partir de un cierto uso que se hace en la Concordia de Segovia en 1475, ha evolucionado a una afirmación de equivalencia de poder.
que en todo caso se refería solo a cuestiones de protocolo, pero el nudo gordiano y el lema tanto monta es solo de Fernando II. Fernando II de Aragón, como con Isabel I de Castilla, conquistaron Granada, cuando todavía no eran los reyes católicos, porque el título se lo dio Alejandro VI, el Papa, en 1496. Hasta cierto punto es un poquito anacrónico decir que los reyes católicos conquistaron Granada. Lo mismo que ese famoso asunto de que en 1492 Antonio de Nebrija, el quinto centenario de cuya muerte se celebra este año, en su Arte de la Lengua Castellana, que tiene el mérito de ser la primera gramática en lengua vulgar, como saben, puso esa famosa afirmación de que siempre la lengua fue compañera del imperio, justo en 1492, y aquí podemos, en fin, emocionarnos pensando que está profetizando América. Bueno, una precisión semántica nos basta para saber que en realidad cuando él dice imperio, está diciendo poder, dominio. La lengua fue compañera del poder, del dominio, no está hablando de un imperio territorial. Los testimonios literarios son interesantes. Cervantes, fíjense la capacidad que tiene para mostrar la mentalidad social de su tiempo, el retablo de las maravillas, por ejemplo, ¿no? Pero fíjense también cómo un cierto conocimiento léxico nos revela aspectos que en una primera lectura pueden no estar claros en el Quijote. Por ejemplo, si sabemos lo que quiere decir un lugar, entendemos lo de en un lugar de la Mancha mejor. Si sabemos que los molinos eran una importación reciente de Flandes en la segunda mitad del siglo XVI, comprendemos mejor la confusión de Don Quijote cuando los ve. Si sabemos que había mucho bandolerismo en Cataluña, sabemos por qué Don Quijote le dice a Sancho que pues nos estamos acercando a Barcelona, porque ve a muchos malhechores colgados de los árboles. Si sabemos qué pasó en el Valle de Ricote en Murcia, comprendemos quizá la intención de llamar Ricote al morisco que se encuentra, etc. Finalmente, para terminar esta parte, empezar la siguiente, que es un cierto viraje, quería referirme a que algunos términos, y vuelvo un poquito al principio, que nos podemos encontrar en autores más recientes, en el siglo XIX, etc., nos hablan de realidades, pero no nos engañemos, tenemos que saber un poco de qué están hablando, no sea que nos hagamos muchas ilusiones. Pongo un ejemplo. Emilia Pardo Bazán, en Los Pazos de Ulloa, publicado en 1886, habla 4 veces de la señora jueza, y lo dice así, jueza, la señora jueza. Como se pueden temer, la señora jueza es la mujer del juez, la esposa del juez. La alcaldesa que menciona Benito Pérez Galdós en El abuelo, 1897, es la mujer del alcalde, evidentemente. Y cuando en las memorias de Azaña leemos que en la recepción de la embajada han acudido las ministras, pues de pronto decimos, qué bien las ministras, pero claro, son las mujeres de los ministros, no hay ministras, no las había todas. Les decía, voy a hacer un pequeño viraje, después de haber hablado de esto que podríamos llamar el relativismo de las palabras y la necesidad, pero a la vez lo estimulante que resulta intentar situarlas. Voy a comentar algunas cosas con alguna rapidez en lo que podríamos llamar del hecho al dicho, es decir, el origen histórico, eso sí, a menudo impreciso y con explicaciones diversas, de ciertos dichos que todavía usamos y que probablemente estaría bien que siguiéramos usando, y si sabemos por qué, cuál es el origen, pues aprendemos un poco de historia. Los voy a recorrer rápidamente para, miren, poner una pica en Flandes. Supongo que no necesito aclarar lo que es conseguir algo dificultoso, tan dificultoso como llevar los tercios allí en el siglo XVII, cuando aparece la expresión. No haber moros en la costa. Se puede actuar con tranquilidad, sin precaverse de un peligro. ¿Por qué? Por los frecuentes ataques de piratas berberiscos en la costa mediterránea en los siglos XVI y XVII. Esos que dieron lugar a las milicias populares que protagonizaron el movimiento de las Germanías, del que también se celebra el quinto centenario, por cierto, las torres de vigía que todavía vemos en la costa mediterránea. Cuando aparecían moros en la costa, o sea, piratas berberiscos,
la cosa se ponía seria. En economía, pagar a tocateja, bueno, con dinero en la mano, ¿verdad? Las tejas es el apodo que recibieron unas monedas de plata de 90 milímetros de diámetro que se acuñaron en la ceca de Segovia en el siglo XVII. Tal forma que pagar a tocateja era tocando esas tejas, tocando las monedas. He dicho la ceca de Segovia y es un arabismo, de donde la expresión de la ceca a la Meca, de lo material a lo espiritual. Seguimos con las monedas, estar sin blanca. Sin blanca es no tener dinero. Es una moneda que apareció en el siglo XIV de muy poquito valor y que además era un valor facial de medio maravedí. Luego se fue perdiendo ley y peso. Estar sin blanca era no tener ni siquiera una moneda poco importante. Luego dijimos estar sin una perra gorda, la moneda de 10 céntimos, y sin un duro, ¿verdad? La de 5 pesetas. Las generaciones actuales van probablemente perdiendo la memoria de lo que significa la referencia de estar sin un duro, como nosotros hemos seguido utilizando la de estar sin blanca, ignorando tal vez que era una moneda, pues eso, de medio maravedí. La discusión bizantina sobre el sexo de los ángeles, que son discusiones ociosas sobre cuestiones irresolubles, como las que se daban en el cristianismo ortodoxo, en donde esas discusiones daban lugar a veces a debates fortísimos, de donde viene armársela de Dios es Cristo, ¿verdad? Una ruidosa trifulca que nace en la referencia a la riña que se produjo en el primer concilio de Nicea, en el 325, donde se discutió acerca del carácter divino de Jesucristo, que los seguidores de Arrio relativizaban, fueron condenados por ello. Bueno, aquello se utiliza incluso con formas limitadas, como armarse un Cristo, armarse la de Dios. Y además hay otras fórmulas que en este caso tienen que ver con grandes batallas, por ejemplo, armársela de San Quintín, de la batalla de 1557 en el norte de Francia. Está la expresión colgar un San Benito, que es difamar, desacreditar a alguien, a menudo injustamente. El San Benito era una especie de escapulario de lana amarilla, decorado con la cruz de San Andrés y con unas llamas de fuego, que tras bendecirlo, la Santa Inquisición imponía al penitente. De ahí el origen probable de su nombre, saco bendito. Tirar de la manta, descubrir, a menudo por despecho o por venganza, algo que había interés en mantener secreto. Bien, parece que en las iglesias, está documentado en Navarra, había unas inscripciones con los nombres de las familias descendientes de conversos, o a veces con los propios sanbenitos colgados, que estaban piadosamente tapados con una manta, con un lienzo. Pero si alguien sacaba los pies del plato, se podía tirar de la manta para que se volviera a documentar el origen cristiano nuevo de algunas personas. Tener bula, tener facilidades negadas a otros. La bula era el estuche en el que se guardaba el sello que autenticaba desde el siglo VI un documento pontificio. Con él la Iglesia dispensaba, a menudo a cambio de una donación económica, del cumplimiento de una obligación general que ella misma imponía. En España existía la bula de cruzada, como saben, que eximía de la abstinencia alimentaria. Está la expresión pasar la noche en blanco, sin dormir, los aspirantes a ser armados caballeros velando las armas y con una túnica blanca, o una noche toledana, sin dormir, pero por motivos negativos. Eso tiene un par de explicaciones. Una de ellas es aquel banquete que terminó en matanza que un valí de Toledo convocó a comienzos del siglo IX para terminar con los que protestaban. Pero en Covarrubias, en el siglo XVI, hay otra explicación, que en Toledo hay muchos mosquitos en verano y pasar una noche toledana para los visitantes que no estaban acostumbrados a combatirlo era eso precisamente. Mantenerse en sus 13, persistir a todo trance en una acción u opinión. Recuerden ustedes el caso de Pedro de Luna,
convertido en Papa Benedicto XIII, depuesto por el Concilio de Pisa en 1409, pero que se encerró en Peñíscola hasta su muerte en 1424, afirmando que él era Benedicto XIII. Se mantenía en sus 13. A buenas horas mangas verdes, algo que por llegar tarde ya no sirve. Los cuadrilleros de la Santa Hermandad, regularizada en 1476, por los que todavía no se llamaban Reyes Católicos, tenían un uniforme con mangas verdes y bueno, pues tenían cierta fama de acudir cuando ya era tarde y no se les necesitaba. Ir de picos pardos, una diversión tal vez no conveniente, era una prenda distintiva, un jubón adornado con picos o ribetes de color pardo que debían vestir las mujeres prostituidas para manifestar su condición. Liar los bártulos. Bártolo de Sassoferrato es un jurista del siglo XIV que escribió unos gruesos volúmenes que los estudiantes tenían que llevar consigo de un sitio para otro y a veces hasta estudiarlos, ¿verdad? Los estudiantes de Derecho. Liar o llevar los bártulos era llevar todos esos librotes escritos por Bártolo, el jurista Bártolo. Está la expresión ni quito ni pongo rey, quien hace lo que le incumbe sin ser demasiado partidario o convencido de esa causa, alude sin suficiente documentación histórica, el famoso ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, a la que supuestamente habría pronunciado Bertrand du Guesclin, el dirigente de las compañías blancas, cuando sujetó a Pedro I para que su hermano Enrique II pudiera matarlo en las cercanías del castillo de Montiel, ¿verdad? En 1369. Él no ayudaba a quien lo había contratado, ¿verdad? Aunque, en fin, se supone que él no era el que lo hacía, sino el que ayudaba a quien lo había contratado. Insisto, no está históricamente acreditada la frase, pero se ha generalizado mucho. Más reciente es la expresión ser de la quinta columna o quinta columnista, ¿verdad? Son los partidarios activos de una causa que se hallan en territorio enemigo. Como saben seguramente, pues es una expresión que nace de la afirmación del general Emilio Mola, el general sublevado, que hablaba de que además de las 4 columnas militares que avanzaban sobre Madrid al inicio de la guerra civil, habría una quinta columna en el interior que facilitaría la toma de la ciudad. 2 o 3 curiosidades sobre esto de las frases. He recorrido unas poquitas, pero podrían haber sido, ¿verdad?, muchas más. Las expresiones en otras lenguas que tienen un cierto contenido cruzado. Por ejemplo, la expresión despedirse a la francesa, que es despedirse sin decir adiós, que curiosamente nace del canon de cortesía del siglo XVII, que consistía en que cuando uno se iba de una reunión, para no interrumpirla, uno debía irse discretamente, ¿verdad? Pero, en fin, se utiliza un poco en el sentido de alguien que no ha tenido la cortesía de despedirse al marcharse. Bueno, en francés existe su equivalente, se dice filer à l'anglaise, largarse a la inglesa, ¿verdad? Y en inglés se dice to take a French leave, es decir, tomarse una salida, marcharse a la francesa, ¿no? Ahí hay un curioso intercambio, ¿no? Fíjense que la palabra bicoca, había una pequeña fortaleza al oeste de Milán llamada la Bicoca, en la que en 1522 se produjo un enfrentamiento entre las tropas imperiales de Carlos V y las francesas de Francisco I. Ganaron las imperiales. Desde entonces la palabra bicoca, el italianismo, ha pasado al español bicoca y al francés bicoque, pero en 2 sentidos, es curioso. En español una bicoca, como saben, es algo que cuesta poco y que vale bastante. Una bicoca es un chollo, si se permite la expresión. En francés, un bicoque es algo que no vale nada.
para los españoles, la tradición española, aquello se había conseguido con poco esfuerzo, pero era valioso. En la línea interpretativa de los franceses, aquello no tenía ningún valor. De hecho, bicoque se puede traducir por una chabola. Pasa otro tanto con, bueno, unas derivaciones cruzadas con la expresión beigot, por Dios, que trajeron los flamencos que acompañaron a Felipe el Hermoso y luego tal vez a su hijo Carlos V, que tenían un hermoso bigote y que exclamaban mucho esto. En español les llamó la atención que lo que entonces en español se llamaba un mostacho lo llevaran mucho estos señores que decían beigot, y entonces empezaron a llamar bigote a eso, ¿verdad? Los franceses también se quedaron impresionados, pero se fijaron más en lo que exclamaban, por Dios, y entonces, pues bigot en femenino en francés significa beato, beata. El vaivén de la expresión bizarro quizá requiere un breve comentario. Bizarro es un italianismo en el sentido de iracundo, furioso, aparece en Dante en el siglo XIII y pasa al español como en el sentido de valiente, bravo, fogoso. Aparece acreditado en el retrato de la lozana andaluza de Francisco Delicado en 1528, que no en vano se escribe en Roma. Y al francés en otro sentido. Bizarre en francés, que está acreditado desde 1533, tiene el sentido de extraño, fantástico, extravagante. Luego del francés pasó al inglés en el siglo XVII. Y ahora, no sé desde cuándo, pero no desde mucho, resulta que nos viene al español desde el inglés y empieza a disputarle al sentido tradicional en español de bizarro, que es valiente, fogoso, etcétera, el sentido francés, pero traído a través del inglés de raro, de tal forma que uno puede oír que una cosa es súper bizarra, por ejemplo, un joven, que quiere decir que es muy rara. Incluso hay algún, creo, programa por ahí que se llama Mundo Bizarro, que ya utiliza el sentido de extraño, extravagante, etcétera, que es la derivación francesa, pero que nos ha llegado muy tardíamente a través del inglés. Fíjense en esto de las palabras. Las palabras tienen una historia que hace que algunas se deterioran y otras se ennoblezcan. Me pongo simplemente la contraposición, por ejemplo, entre la palabra retrete y la palabra escorial. La palabra retrete en su origen era un cuarto o habitación destinado a retirarse, el cuarto más íntimo. Luego, por eufemismo, pasó a significar lo que sabemos que significa en la actualidad. Pero, por ejemplo, Calixto quería llegar al retrete de Melibea, es decir, al cuarto más apartado que tenía Melibea en su casa. Ahí tenemos un caso de pérdida de valor. Lo contrario de escorial, un escorial que es pues un basurero, un montón de escorias, pero desde que en un lugar así llamado se construyó el monasterio, pues escorial nos suena escurialense, suena, ¿verdad? Bueno, pasa mucho. Fíjense que estamos acostumbrados a topónimos y pensamos, por ejemplo, en Pozuelo, pues no deja de ser el diminutivo casi despectivo de un pozo, sin embargo lo asociamos con una localidad de cierto nivel social, pero alguien que no lo conociera pensaría que Pozuelo es un sitio de menos nivel que Villaverde, por ejemplo, que suena mucho mejor. Piensen en, yo qué sé, un lugar grato y deseado en Málaga se llama Pedregalejo y además la parte baja, la que está más cerca del mar, Pedregalejo bajo. En principio, ¿quién querría ir a Pedregalejo bajo? Pero un poquito de... Finalmente, en esta parte, y antes de entrar en una especie de epílogo que me voy a permitir referido más al presente, quisiera llamarles la atención sobre el uso de expresiones latinas que yo creo que conviene que entendamos bien y empleemos bien. Voy a simplemente recordarles tres. Motu proprio, con movimiento propio de espontánea voluntad, ¿verdad? Motu proprio, con una R delante también de la segunda P, ¿verdad? Es un solecismo decir motu propio, pero sobre todo lo es ponerle una preposición.
de motu. A las expresiones latinas la preposición ya está incluida en el ablativo, así que no hay que ponerles una preposición. Uno no hace una cosa de motu, sino motu, y así es posible, ya si uno va por nota, a ser posible motu proprio. ¿De acuerdo? Alma mater. Alma mater no significa alma madre, significa madre nutricia, madre que alimenta. Es una expresión que calificaba a la diosa Ceres, de donde vienen los cereales, y luego a la universidad, ¿verdad? Alma no quiere decir alma, porque alma en latín es ánima. Alma es un adjetivo de 3 terminaciones que significa que alimenta, nutricio. Luego, madre que alimenta, madre nutricia. Así entendemos mejor que se califique así a la universidad. Un modus vivendi, por ejemplo, pues es un arreglo, una transacción de carácter transitorio para ir tirando. No es un modo de vida, evidentemente. Bien, y si me permiten 15 minutitos más, a lo mejor sí. Bueno, pues les voy a hacer algunos comentarios sobre un poquito más próximos al presente. Hay un fenómeno que quizá conviene tener en cuenta, que es el de la colonización geográfica. Me explico. ¿Oriente Medio o Oriente Próximo? Muchos periodistas en particular se sienten bien diciendo Oriente Medio, porque es lo que dicen los medios estadounidenses. Pero esa orilla oriental del Mediterráneo siempre ha sido para nosotros Oriente Próximo. Es Oriente Medio para los americanos, para los que el Oriente Próximo somos nosotros. Por lo tanto, decir Oriente Medio no deja de ser una manifestación de, digamos, de colonización. También hay una colonización fonética. En español tenemos una J que equivale a la J del árabe y a la J de las lenguas eslavas, del ruso, por ejemplo, que en inglés y en francés no existe ese sonido. Entonces ellos lo transcriben como KH. Bueno, nosotros tenemos la J, podemos poner la J y podemos, en todo caso, pronunciarla. Así tenemos, yo que sé, a Khrushchev, ¿verdad? Pues la podemos poner con J, o en los Yasmina Khadra, por ejemplo, el escritor argelino, no es Khadra, ponen Khadra en francés con KH porque porque si ponen una J le sale muy raro, dirían Jadra, y entonces ya no se parece nada al origen, ¿verdad? En algunos casos nos hemos liberado precisamente gracias a la influencia del inglés. Dudábamos entre saudí y saudita, entre el sufijo francés saudita y el sufijo árabe, que parece más propio ení. Gracias a la utilización del sufijo ení en inglés, yo creo que se ha consolidado Arabia Saudí, más que Arabia Saudita. Esperemos que también sefardí frente a sefardita. A veces tenemos casos de marginación de la palabra originaria. La palabra papa, por ejemplo, en quechua, que es en el mundo peruano, donde nació, ¿verdad?, esa planta herbácea y su tubérculo. Bueno, luego hubo un cruce con el término batata, que tiene una apariencia parecida, pero un sabor distinto, que viene del taíno, del antillano. Y finalmente, en español, se produjo el cruce y se creó la palabra patata. Es fruto de una confusión. Lo correcto es llamarlo, como lo hacen los peruanos, papa. Ese término que se conserva en Canarias y en el habla más o menos vulgar de Andalucía. Es papa y no patata, lo que está más cerca de la corrección originaria. Hay casos, por ejemplo, de pérdida de significado, un caso curioso de entremés. Entremés nos viene del francés a través del catalán. En su doble acepción ha perdido su significado, pero lo seguimos utilizando. En la gastronómica, los entremeses ya no están entre los platos, se sirven al principio. Y en la literaria, desde la época de Lope de Rueda y de Cervantes, los entremeses ya no son pequeñas piezas que se ponen en las grandes representaciones, sino que son representaciones ya exentas. Piensen en el declive histórico léxico de términos como ultramarinos, ¿no? Las tiendas de ultramarinos y coloniales, que ya son mini markets casi todas, ¿verdad? Bueno, que yo revelaba evidentemente una realidad que fue desapareciendo, pero no. Hay algún término, por ejemplo, algún insulto, el término medieval felón,
es el autor de una felonía, ¿no? Está tomado del francés, donde está documentado desde el siglo X para designar al vasallo que traiciona o injuria gravemente a su señor. Bueno, fue resucitado hace un par de años por a un presidente del PP que lo incluyó en una larga ristra de adjetivos insultantes dirigida al presidente del gobierno. Recuerdan quizá, felón. Unas observaciones sobre la incorporación de palabras extranjeras. Los intercambios léxicos entre lenguas son continuos, inevitables, potencialmente enriquecedores, pero evidentemente a veces desorientan, empobrecen, es lo que Alex Grigelmo ha llamado el anglicismo depredador. Les pongo un ejemplo que es bien conocido, el caso de evento. Evento es un latinismo que en castellano significa acaecimiento o hecho imprevisto. Y ha pasado a ser, por influencia del inglés, que también lo ha tomado del latín, un suceso importante y programado. Bueno, ha habido un desplazamiento semántico, pero sobre todo lo que ha habido ha sido un arrinconamiento de términos más precisos. Evento está en todas partes, todo es un evento. Y en español tenemos celebración, fiesta, acto, actuación, inauguración, presentación, festival, simposio, convención. Todo eso parece que queda barrido por este latinismo importado a través del inglés y con desplazamiento semántico, como digo, que es evento. A veces es curioso porque, bueno, a veces son simplemente banales, ¿no? Como pasar de fiambrera a tupper, pero a veces son, por ejemplo, empoderar y empoderamiento existió en castellano, pero entró en desuso en el siglo XVIII, siendo sustituidos por apoderar y apoderamiento, y ahora reaparecen, ¿verdad?, como calco del inglés. Luego hay casos en que más que anglicismo se trata de chapuzas traductoras. En fin, luego si quieren hablamos un poco en coloquio. De todos modos hay que tener en cuenta que muchas palabras que hoy apenas reconocemos como importadas suscitaron en su día fuerte oposición. Eso conviene saberlo. Es decir que, por ejemplo, Tomás de Iriarte escribió un libro, Los literatos en Cuaresma, en 1773, Iriarte, el de las fábulas, en el que se indignaba por el uso de galicismos. Y entonces, bueno, parecía insoportable que se utilizara el término detalle en vez de pormenor, o que se dijera rango en lugar de jerarquía. Bueno, hoy pues utilizamos detalles sin la conciencia de que nos diré. Larra, en su famoso artículo El casarse pronto y mal, que es de 1832, habla de un sobrino que adopta nuevas y malas costumbres, entre ellas la de no dirigirse a sus progenitores llamándolos padre y madre, sino papá y mamá, y tratándolos además de tú, lo cual es el colmo. 3 años después, en 1835, el propio Larra encabeza las cartas que dirige a sus padres cuando él está en París como queridos papás. Es decir, no había tardado mucho en rendirse a la evidencia. Bueno, lo dejamos para luego, por si acaso. Tenemos una última observación sobre orígenes extranjeros. La palabra informática, que no sé si tiene algo que ver con la vida de ustedes, supongo que sí, nos viene del francés. Fue creada en 1962 por un físico, Philippe Dreyfus, para el tratamiento automático de la información y aceptada por la Academia Francesa en 1966 e incorporada por la RAE al diccionario español en el 84. Informática. La palabra ordenador también nos viene del francés, de ordinateur, es un latinismo, de origen latino. Los hispanoamericanos, en cambio, usan preferentemente computador o sobre todo computadora, que les viene a través del inglés. Unas palabras brevemente sobre las diferencias de género. Género para referirse a seres asexuados, es decir, ese anglicismo metodológico que se está imponiendo ya en nuestra lengua, calcado de gender, que es el término oficialmente promovido además desde la Conferencia de Pekín de 1995. Quizá no esté de más recordar, de todos modos, que proviene de un eufemismo victoriano, es decir, de la Inglaterra victoriana, para evitar la palabra sex, la palabra sexo. En español conservamos asimetrías en las que asoma el pasado, asoma la historia. Fíjense, cito solo algunos: un pariente, una parienta, un señorito,
una señorita, un fulano, una fulana, un modisto, una modista, un asistente, una asistenta, un zorro, referido a un calificativo de una persona, un zorro es un hombre astuto, una zorra. Tenemos, por tanto, ahí una materia en fin, que tratar en el presente, una herencia histórica que tratar. Pero tenemos algún caso curioso, como la invasión del significado cuando el significante es masculino. Por ejemplo, homenaje, patrimonio, patria potestad, son expresiones que tienen un término masculino y sin embargo pueden ser ejercidos por mujeres, ¿verdad? Pueden rendir un homenaje, tener un patrimonio, ejercer la patria potestad, aunque en todos ellos esté el término masculino. Tenemos algún curioso caso de vuelta del revés, por ejemplo, el matrimonio entre hombres homosexuales, por ejemplo. Se utiliza el término matrimonio, que en su origen hace referencia a lo femenino, ¿verdad? No se utiliza el término patrimonio, que significa otra cosa. Un par de curiosidades sobre la Constitución española. La Constitución española contiene 491 palabras correspondientes al masculino genérico. Están dichas en masculino y sirven para ambos sexos. Yo no las he contado, pero esa figura, en fin, el Alex de Rigelmo se ha encargado de ello. Y hay un único doblete, que está en el artículo 32, pero es un doblete providencial. Dice el artículo 32 de nuestra Constitución: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, lo cual ha facilitado la sanción como constitucional de la ley que permite el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Porque no dice que tenga que ser entre la mujer y el hombre. En cambio, la actual Constitución bolivariana de Venezuela, a pesar de que es un farragoso ejemplo de lenguaje inclusivo, tiene un agotador artículo 41 en el que lo duplica todo, ¿verdad? Sin embargo, reza en su artículo 77: se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿no? Lo cual ahí ha quedado mucho más dificultado el reconocimiento legal del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Les recuerdo que en el artículo 57 de nuestra Constitución, que trata de la sucesión en el trono, establece que en el mismo grado hay preferencia del varón sobre la mujer. Es una discriminación que nos ha privado de la experiencia histórica de tener a doña Elena de Borbón como reina, acompañada de su entorno familiar. El artículo 58, en cambio, contiene un trato o una mención que puede resultar desfavorable para el varón. Dice así ese artículo: la reina consorte o el consorte de la reina, o sea que la consorte la llaman reina, pero al consorte de la reina no lo llaman rey. Bueno, cosas que pasan. Bien, termino. Voy a hacerles una referencia a algunos hábitos mejorables en donde todavía late la historia. Hay una expresión, la gente, que si no se precisa, gente de determinadas características, yo les solía decir a mis alumnos que la gente no existe. Es que la gente piensa, o sea, todo el mundo salvo usted y yo, que somos, usted me lo cuenta y yo lo... Y entonces ya, hay expresiones que quizá convendría precisar o evitar. Hay una que está, creo, muy anclada, una serie de leyes, de personas, de obras. Casi nunca esas cosas están hechas en serie. Si usamos, en lugar de una serie de, usamos varios o diversos, tenemos un término mucho más corto y que además revela la pluralidad, la diversidad, que no da, sino que niega la expresión una serie de. Luego tenemos las contundencias vacuas, los adverbios terminados en mente, esos de los que decía García Márquez que había que huir. Hablan en público. Hay personas que dicen absolutamente un adverbio y luego ya se ponen a buscar a qué adjetivo le aplican ese adverbio absolutamente, que aplasta el adjetivo. ¿Cómo se puede calificar? Adverbializar como absolutamente algo que todavía no se ha decidido lo que es, ¿no? Infinitamente. Y uno que está muy de moda, obviamente, ¿no? Claro, claro, no, obviamente, ¿verdad? Bueno,
hay lamentables redundancias que se han impuesto, totalmente gratis. Es que sí, totalmente gratis. ¿Es gratis o no? Es gratis, ¿verdad? Un falso espejismo. Los espejismos son todos falsos. Bueno, la unanimidad de todos. Pues claro, pues si no es de todos, no es unanimidad. La unanimidad casi total no existe, ¿no? Algunas inconsecuencias. Un inmenso quiere decir sin medida, inconmensurable. Así que un inmenso campo de tantas hectáreas es una contradicción. Lo mismo que el entusiasmo indescriptible, que luego no se pone a describirlo mucho, ¿no? Pues si es indescriptible, háblenos usted ahora de otra cosa y deje al entusiasmo, ¿no? Bueno, tenemos los lenguajes identitarios que forman parte son símbolos de pertenencia a un determinado sector profesional y que dejan de tener esa finalidad cuando se generalizan. Por ejemplo, un análisis. Antes nos hacíamos análisis, pero ¿quién va a hacerse un análisis pudiendo hacerse una analítica, ¿no? Generalizada, ¿no? ¿Quién tiene una enfermedad en lugar de presentar una patología? Es decir, tenemos, por ejemplo, esa invasión de términos que entonces de algún tiempo eran más propios de un determinado ámbito y que se generalizan. Eso se produce mucho en el terreno de la meteorología, ¿no? Donde, pues yo qué sé, en vez de decir que va a hacer un tiempo lluvioso en Navarra, pues podemos oír decir que de cara a mañana hablaremos de una climatología adversa en la comunidad foral de Navarra, ¿no? La pobre climatología, que es el estudio del clima, aparece muchas veces en un sentido completamente, ¿verdad?, inadecuado, haciendo referencia al tiempo atmosférico, que es cosa distinta del clima y de la climatología. Tenemos muy arraigado un uso impropio del adjetivo, del verbo detentar. Detentar es retener o ejercitar ilícitamente un cargo público. No es lo mismo que ejercerlo. Y yo creo que además confundirlo con ejercerlo es renunciar a algo más que un matiz. Cuando uno detenta un poder, lo ejerce ilegítimamente. Está el término reiniciar, por reanudar. A lo mejor hay ciertos aparatos de estos, hay que reiniciarlos, pero desde luego un partido de fútbol, después del descanso, no se reinicia, no se vuelve al minuto cero, se reanuda, ¿verdad? En fin, lo mismo que confundir adolecer con carecer y estas cosas. Hay expresiones de moda que revelan una época. Escuchamos, podemos incluso fijarnos, descubrir en qué época. Y revelan también a veces la banalidad de algunos de quienes habitan esa época. A día de hoy, por ejemplo, esta expresión que ahora se oye usar continuamente. Como no podía ser de otra manera, o como no podía ser de otro modo. Casi todo puede ser de otro modo. Y desde luego, un responsable político, teniendo en cuenta que gobernar siempre es elegir una cosa u otra, pues probablemente debería evitar decir que como no podía ser de otra manera, se ha hecho esto, podía ser de muchas formas, ¿verdad? Bien, no me voy a referir mucho al prefijo antes solo juvenil de súper, que sustituye al breve muy, que viene del muito, apocopado de muito, que subsiste en portugués. Bueno, que está en todas partes, no tiene mucha ventaja porque muy es breve y cómodo, y además da lugar a cosas muy curiosas como súper bajo y cosas así, ¿no? Hay adjetivos que también están de moda, que marcan una época. El de espectacular, por ejemplo, empieza, yo creo, a decaer un poco. Hubo una época en que todo era espectacular, hasta los espectáculos eran espectaculares. Brutal se está imponiendo bastante y no digamos genial. Genial, aparte del bizarro en su sentido nuevo de raro en vez de valiente, ¿verdad? Genial. Uno va, ¿verdad?, a comprar un pan y le dicen serían, porque fíjense ese uso del condicional, cuando le piden a uno dinero se lo piden en condicional, serían 3 euros. Bueno, serían 3 euros si se diera determinada condición, pero de hecho, ¿cuánto es? Bueno, serían 3 euros, mire, aquí los tiene, genial, que pase un buen día. Genial. Conviene, yo creo, y ya termino, evitar, mediante cierta precisión histórica, el deterioro de términos por su uso excesivo, inapropiado, insultante.
genocidio, holocausto, arrasar, son cosas lo suficientemente serias como para que no los usemos banalmente, ¿no? O determinados calificativos, fascista, comunista, etc. Como considerar que es desconocido un hecho que en realidad realmente el que lo desconocía era el que te lo cuenta, pero que en fin, se apresura a considerar desconocido lo que él mismo desconocía. O, por ejemplo, a calificar de histórico, de hecho sin precedentes, de acontecimiento histórico, pues, en fin, cualquier banalidad repetida, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Hace unos días, Juan Gabriel Vázquez, notable escritor colombiano, escribía en El País, el 17 de febrero de este año, la siguiente frase, y ya concluyo: las palabras, como los antibióticos, van perdiendo eficacia cuando se usan con descuido, cuando se abusa de ellas, por ejemplo, o cuando se intenta que nombren una realidad que no les corresponde. El resultado es que luego, cuando de verdad las necesitamos, nos encontramos con que ya no sirven. Parece que sintetiza bien el problema. Yo creo que debemos procurar que las palabras nos sirvan, que nos sirvan para entendernos, ¿no? Tristes armas si no son las palabras, escribió Miguel Hernández. Y también para conocer mejor nuestro pasado, que es una herramienta para entendernos y para apreciarnos mejor aquí y ahora. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias, Guillermo. Como siempre, bueno, pues quedamos un poco abrumados. Allá vosotros. Además, es que no solamente ha sido por la historia, sino que ha sido también por la lingüística en este caso. Sí. Pero en fin, siempre quedan algunos minutos para cosas como sabéis que siempre hay algo más por si acaso. Entonces, antes, si queréis hacer alguna pregunta o comentar alguna cosa, está bien. Lo podemos hacer. Sí. Diego, ¿no has traído el micrófono? Es que si no, los que están en casa no te van a oír. Bueno, acércate un poco. Sí, es que le he dicho al... el micrófono. Sí, en ese micrófono quizá se puede... Pues ahí. Bueno, es una... A gusto. Es una verdadera ocasión para darle las gracias a Feliciano porque siempre nos enseña muchísimas cosas. Es una delicia oírle el inicio aquí en esta sala del INSERSO en el curso 2022-2023. Y le quiero decir que soy un enamorado de las verdaderas palabras. Hay un programa en Radio Nacional de España todos los martes de 10:30 a 11 de la mañana que se llama Palabras Moribundas. Ahí verdaderamente también en muchas regiones de España se siguen hablando de estas palabras moribundas. Y entonces pues es bueno oírlo. Pero realmente con esto que nos ha contado Feliciano, yo le quisiera decir que hay expresiones como estas que nos ha hablado o otras como ir irse al garete, por ejemplo, y expresiones de la náutica también. Y yo le quiero decir que hay palabras que se hablan en algunas regiones, como el norte de España, que si alguno de ustedes ha oído la palabra rutar, ¿qué quiere decir? No lo sabe nadie, ¿no? Bueno, pues rutar, mi abuela, que nació en 1875, hace más de 140 años, ya se la decía a mi madre. Estaba todo el día, le decía a mi madre, a mi abuela, están todos los días rutando. En fin, y nada más, pues no quiero extenderme más. Esas palabras. Porque... bueno, pues que estaba todo el día rutando, que estaba todo el día como hablando consigo misma, murmurando. Y eso se emplea en Santander, Burgos, Valencia, Valladolid y Soria.
esa palabra, rutar. Vale. Y para último, ya acabo, soy de un pueblo de Burgos, precisamente, y en mi primer pasaporte, cuando fui a Francia en 1950, la primera vez, sin decir yo nada, me pusieron en el pasaporte. Nacido en Villacomparada de Rueda, comarca de Rueda, partido judicial de Villarcayo, provincia de Burgos, España. Y ponía en latín Caput Castellae, que como todos ustedes saben quiere decir cabeza de Castilla. Eso me pusieron en el pasaporte en 1950, sin yo decir nada. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Feliciano, yo te iba a decir que a mí me deja sin, que nos deja sin palabras, pero está claro que solo a mí. Ajá. Bueno, sí, ya que nuestro amigo es de Burgos, mira, puedo comentar una cosa casi al filo de lo que dices, que me la he saltado para no. En Roa, en Burgos, ejecutaron en 1825 a Juan Martín, el empecinado, ¿verdad? Juan Martín, como sabéis, es un importante guerrillero de la llamada Guerra de Independencia, que era liberal y que luego fue ejecutado durante la reacción fernandina por defender las libertades, por ser liberal en el sentido moderno del término. Su apodo, el empecinado, es el apodo que los comarcanos dan a los vecinos de Castelló del Duero, en Valladolid. Los llaman así, empecinados, como si estuvieran untados de pecina, quizá por el color oscuro que algunos puede que tengan. De tal forma que a Juan Martín le llamaban el empecinado porque era de Castelló de Duero. Luego, tras la presencia de Juan Martín el empecinado en la historia, pues resulta que empecinado quiere decir obstinado, ¿verdad? E incluso derivamos de ahí el término empecinarse, empecinamiento, etc. Me parece que es un caso curioso de reinterpretación de un término, llega a la historia y cambia el sentido de una expresión. Esto que cuento está cogido por los pelos, pero ya que hablabas de Burgos, pues... Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Feliciano. Y nada, espero que sigamos viéndonos aquí los restos de seguro que no queréis preguntar nada más. Ya, es que cuando estamos todavía un poco fríos, Feliciano. Parece por lo menos, pero bueno, siempre hay posibilidad de hacerlo. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Sí, Inés. Coge. Un comentario cortito y conciso. Cuando salga el cuaderno con todas esas palabrejas, lo voy a poner al lado de los diccionarios de la Real Academia para utilizarlo también. Cuando tenga necesidad, tiraré de tu cuaderno para saber exactamente qué significa cada palabra y ponerla en su sitio. Bueno, tendrá, muchas gracias, tendrá la ventaja de que es mucho más leve, más manejable, a cambio de otras muchas limitaciones. Muy bien, muchas gracias. Y si además la edición está a tu cuidado, pues estará muy bien editado. No sé si alguien quería... No, parece que nadie más. Bueno, pues nada, seguiremos... aprendiendo y seguiremos viéndonos aquí. Muchas gracias y mucho ánimo para seguir adelante. Eso es.